vemos el libre albedrío desde esa perspectiva, estaríamos hablando del poder. ¿Cuántos recuerdan ese texto de Éxodo? La gloria de Dios en nuestro diario vivir traerá realidades. Hermanos, Satanás no atacó el corazón de Eva, Satanás atacó su mente. El anhelo de su presencia revelará su gloria. Ustedes saben que hemos venido conversando con respecto a esto. Y esta mañana vamos a compartir este espacio bajo este título: el anhelo de su presencia revelará su gloria. Y en Éxodo 33:15 es el texto que nos ha servido de base, en donde dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Eso es lo que dice en su versión. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Yo quiero que usted y yo pensemos un momento en esto. En esta palabra presencia. Cuando hablamos de presencia, hablamos de realidad. Cuando hablamos de presencia, hermanos, estamos hablando de algo que está ahí y que es perceptible a todos sus sentidos. Yo entiendo que también nosotros somos de fe y por la fe sabemos que Dios es espíritu, pero sabemos que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Amén. Ahora, piense en esto, en ese texto, cuando dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Piense en esto, hermano. ¿De qué quiere usted que Dios lo saque? ¿Cuál es la motivación de su corazón o del mío para que Dios nos saque de alguna circunstancia? Porque si uno puede afinar el oído bien con respecto a esta parte, uno pudiera decir: Señor, ¿qué es este texto que dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí? ¿Para qué entonces yo quiero estar en otro lugar si Dios no está ahí? Pero a veces ocurre que como personas, a veces, hermanos, nuestras oraciones se vuelven de ese tipo. Señor, quítame esto, sácame de aquí, sácame de esto. Señor, haga conmigo, Señor, pero yo no puedo estar, yo no quiero estar aquí. Sin importar, hermanos, si su presencia está o no. El asunto es que Dios me saque de aquí, pero el punto fundamental está en que Él me saque de aquí, pero que su presencia siga conmigo, hermano. Esto es un poco lo que pasó y lo que le pasó al pueblo de Israel. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El pueblo de Israel quería salir de Egipto. El pueblo de Israel quería salir, hermanos. El pueblo de Israel estaba avasallado. El pueblo de Israel estaba golpeado, herido. Había pasado mucho tiempo. Pero Moisés pareciera que es el único que tiene ese discernimiento en donde dice: Señor, pero si su presencia no ha de ir con nosotros, yo no quiero que, ¿para qué me va a sacar de aquí si usted no va a estar conmigo? Hay un texto también en 1 Samuel, porque cuando hablamos de presencia, estamos hablando de la realidad. No estamos hablando de lo que representa, no estamos hablando de resultados. Hay personas que en la vida les va muy bien sin la presencia de Dios. Hay personas que se supone que son exitosas, pero Dios no es su Dios. Hay personas que pueden tener, inclusive ser personas muy prósperas, pero Dios no está ahí. Pero ¿qué es entonces lo que nosotros queremos?
Porque uno pudiera decir y apuntar en esta mañana que eso es un asunto de los que no son y no conocen de Dios. Hay algunos que atesoran riqueza, aunque la presencia de Dios no esté. Pero a veces los creyentes también en Cristo Jesús, nosotros a veces preferimos, hermanos, ser personas que no tengamos alguna necesidad o que no estemos pasando en alguna circunstancia sin pensar que la presencia de Dios lo que único que está haciendo es estar en medio de esa circunstancia. Saben, hermanos, hay personas que no hemos o no han logrado entender que la presencia de Dios, que la realidad de Dios es más importante que cualquier otra cosa que me pueda acontecer. Hay casos de casos, hermanos. Y yo no con esto que les voy a decir, no estoy diciendo que Dios está tratando de trabajar con nosotros sobre el látigo. No, Dios es amor. Pero muchas veces hay circunstancias en la vida de las personas, hermanos, que son la única forma de mantenerlos en la presencia del Señor. El pueblo de Israel se acordó de Dios siempre en medio de la circunstancia. Muchas personas, hermanos, viven y solo cuando la circunstancia les es quitada, hermanos, usted ya no ve ese amor por Dios, usted ya no ve esa entrega, usted ya no ve ese caminar con Dios. Cuando Dios a veces quita los problemas y las circunstancias, hermanos, la gente se vuelve a otra cosa. La presencia es la realidad. Lo que representa son resultados. Y voy a explicar un poquito más adelante. En Primera de Samuel, en capítulo 6, en el verso del 1 al 3, aparece una narración ahí. Primera de Samuel, en el capítulo 6, verso 1 al 3, y les leo. Estamos ahí, hermanos, le abramos esa Biblia. Primera de Samuel 6, 1 al 3. Dice así: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera los hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis al arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Interesantemente, esta narración es muchísimo más larga de estos 3 versículos. Sin embargo, hermanos, vemos aquí que en momentos en la vida de todo cristiano, que a veces ha perdido sus fuerzas, su esperanza y su enfoque, como resultado de a esta condición pierden su entrega, su fuerza, su fe en aquellas cosas que en otro momento les movió. Israel había pasado por algo similar, hermano. Israel había visto muchas cosas. Por ejemplo, en una batalla contra los filisteos, ellos habían perdido el arca de Dios. Ese es el texto de Primera de Samuel. Israel había sufrido grandemente, hermano. Dicen que habían tenido 2 batallas masivas contra los filisteos y habían perdido un total de 70,000 hombres de guerra, hermano. Ellos habían perdido estas 2 batallas y también habían perdido sus fuerzas y su esperanza. En respuesta a su condición emocional, ellos intentaron de usar el arca del Señor como un resultado, no como una realidad. Hermanos, qué triste es esta parte de esta historia, porque cuando Israel pierde el arca, perdió todo. Israel intentó usar el arca, lo que representaba, no su presencia. Hermanos, el arca, entonces ellos dicen la escritura que cuando ellos empezaron a ver eso, hermanos, y la consecuencia era terrible porque intentaron usar el arca a su conveniencia y ellos creyeron más en el símbolo del arca de Jehová que en Jehová mismo. Ellos dijeron: no, esta vez vamos a ir a la guerra, pero vamos a llevar el arca. Hermanos, si no pasó nada, ¿sabe que sí? Bueno, sí les pasó algo.
Los filisteos los agarraron, les mataron a todo un montón de gente y les quitaron el arca. Hermanos, como consecuencia los filisteos batallaron con ellos y al ganar le robaron el arca de Jehová de las manos de Israel. Y cuando el sacerdote Elí escuchó la noticia del arca, él se cayó de espalda y se desnucó y murió. Cuando el arca no era el principio de Dios, el arca era solamente una forma. La presencia de Dios era la realidad. Yo creo que nosotros tenemos que descubrirnos a nosotros mismos en nuestro diario vivir con respecto a esto, hermano, con respecto a la religiosidad. A veces nosotros inclusive usamos, ay, la sangre de Cristo me cubra. A veces nosotros usamos términos religiosos, hermanos, pensando que eso es lo que nos va a salir o nos va a sacar de la situación. Pensando que eso era lo que les iba a resolver el problema. Y el problema no es resuelto, hermanos. La presencia de Dios es la realidad, no lo que representa. El arca era solamente un resultado, no era la realidad. Y usted y yo tenemos que empezar a entender y a creerle a Dios por su realidad. La realidad es que Dios me tiene en el lugar donde Él sabe que yo tengo que estar. La realidad es que Dios sí sabe por qué usted está pasando lo que está pasando. Hermanos, no querramos nosotros caer en el error del pueblo de Israel y convertirnos en gente religiosa. En gente que pensamos que si damos o vamos o estamos, algo va a suceder. No sucede. Sucede a través de la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios está conmigo, la oración tiene poder. Y cuando la presencia de Dios está conmigo, el evangelismo toma lugar. Y cuando la presencia de Dios está conmigo, el ayuno tiene razón de ser. Y cuando la presencia de Dios está conmigo, adorar tiene poder. Nunca al contrario, hermano. Nunca al contrario. Si su presencia no está, si quiere usted canta y se desgalilla todo el día. Si usted quiere queda delgadísimo ayunando 40 días y 40 noches. No funciona así, iglesia. Funciona de forma diferente. Es su presencia la que hace la diferencia. Dígale ahí, hermanito. Diga, su presencia hace la diferencia. Dígale. Le da risa. Su presencia hace la diferencia. Hermano, no es venir al culto. Es que si en el culto la presencia de Dios no es manifiesta en mi corazón, en mi vida y en los hermanos, no pasa nada. El tema no es cuán bonito estuvo, cuán feo que estuvo. Hermano, eso es mentira, eso es religión. Es la presencia de Dios en medio de nosotros. Y la presencia de Dios está garantizada porque Él nos dio su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, habita en nosotros, es la presencia real de Él. Estamos en su presencia. Yo no tengo que cantar 3, 4 canciones. Ahora sí ya me estoy, en la tercera sí me siento ya como elevado. Ahora sí siento. No, hermano. No. Sí, hay experiencias espirituales. Sí, hermano, hay experiencias del Espíritu Santo en donde Dios viene y me toca, en donde Dios viene y hace que yo caiga para atrás, en donde Dios viene y hace que los pelos se me paren, en donde Dios me toca con una palabra, en donde el Espíritu me... Sí, es verdad, esto es verdad, es auténtico. Pero ese es el resultado de la realidad de que el Espíritu Santo vive en mí. No es por el hombre, no es el discurso del hombre. Por eso es que estamos mal. Porque hoy tenemos gente, es que ese hombre sí tiene una unción. Una unción. ¿Quién tiene una unción? La palabra. El Espíritu Santo en usted. Hermano, cuando usted y yo afinamos el Espíritu de Dios y yo abro las Escrituras desde aquí, al profeta el burro le habló. Y cuando el burro le habló, el poder del Espíritu de Dios le redarguyó en su corazón. Bendito los burros que hoy hablamos. Entonces no se trata de una persona, no se trata de un programa, se trata del Espíritu Santo en ti.
El trabajo lo debe hacer el Espíritu Santo en tu vida. Y allá afuera usted practica lo que usted aprende, hermano. Porque si usted no lo practica, usted se va a ver qué pereza. Qué pereza. Claro, es una pereza, por supuesto, ¿cómo no? Porque cuando yo lo practico, cuando yo me dinamizo, cuando yo me entrego, cuando yo me identifico en donde yo estoy, hermano. Por ejemplo, si usted está escuchando esta palabra en esta mañana y usted puede decir, vea, yo voy a ir donde mi hermano, donde mi hermana, donde mi mamá, donde mi papá, donde mi tío, donde mi abuelo, y voy a decirle, abuelo, aprendí, tía, aprendí, familia, aprendí, vecino, aprendí que la presencia hace la diferencia. Me deja predicarle sobre la presencia del Señor. Eso va a cambiar su vida. Pero usted se espera que aquí hagamos un programa para que usted vaya a hacer eso, hermano, usted nunca va a crecer. Aunque yo creo que hay que hacer algún programa para ver cómo los impulsamos. Amén. Amén. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Su presencia. Y cuando la presencia de Dios está conmigo, hermano, yo voy y digo, yo voy y hago, hermano. Yo voy, pasó algo. ¿Cómo hago para que no me graben eso? Sí. Y esa mujer con esa palabra se fue sana. Porque de todas formas, hermanos, yo no voy a ministrar a nadie ahí. Por supuesto que no, y menos solo, ¿verdad? Pues el Señor está con nosotros, pero tampoco es recomendable. Aparte de que ahí sí se mueve todo un aspecto. Aparte de que tampoco es recomendable porque es una mujer en un estado, ¿verdad? X o Y, y al final no deben haber otros momentos y otros recursos. Amén. Aparte de que yo creo que si es así, yo nada más le digo, en el nombre de Jesús, Satanás, vete de esa mujer y se va. No tengo por qué gastar más tiempo que eso. ¿Verdad? Pero bueno, en fin, hermanos, ¿qué es? La presencia hace la diferencia. La presencia hace la diferencia. ¿Por qué es que la gente acude a usted? ¿Por qué es que las personas a veces piden consejo suyo? Es porque la presencia del Señor está haciendo diferencia en medio de su vida, hermano. Y de esto tenemos que entender que no es un asunto religioso, hermanos. El sentido de la religiosidad es lo que nos hace ver y creer en las cosas, en los resultados, antes que en la realidad. Realidad es su presencia. Hermano, no porque yo pueda decir y llore por alguien y sea sano, es porque... No, es su presencia la que va a hacer siempre la diferencia. No debemos de empezar a usar como el pueblo de Israel empezó a usar, hermanos, como fetiche eso. Aquí como cuando verán las películas, entonces le hacían la cruz al vampiro y el vampiro salía en carrera. ¿Verdad? No es verdad, el mundo espiritual es más serio que eso. El mundo espiritual es un mundo en el cual solo con las armas espirituales se pueden trabajar. Si no, usted vaya, hermano, vaya a las consejerías, vaya a dar consejería para que vea, para que usted vea, hermano, las manifestaciones tan fuertes. Si usted no está en la presencia y la presencia de Dios no está con usted, hermano, de nada le sirve en la evangelización. Nuestra hermana Rosy, el que ella cuando no está por aquí siempre anda evangelizando, que ella trabaja en un corazón con eso, ¿verdad? Pero, ¿verdad, hermana? Se encuentra con 1000 situaciones y si la presencia de Dios no está con ellas, hermano, no funciona. Así usted sea pastor, sea lo que evangelista, lo que quiera. Esa es la presencia, hermano. No es decir, sí, yo soy cristiano evangélico. Y como soy cristiano evangélico, ahora sí, en el nombre de Jesús. No, hermano, los demonios supieron dejar desnudos a aquellos que llegaron a tratar de echarlos afuera. Dice que llegaron y les dijeron, no, en el nombre de Jesús. Y dice que los demonios los dejaron desnudos a los dos. Y les dijeron, bueno, nosotros a Jesús conocemos, de Pablo hemos oído, pero ustedes, hello. Y cuidado, a nosotros nos pasa eso. Es su presencia la que va a hacer la diferencia. La presencia de Dios en mí hace que yo adore en espíritu y en verdad. La presencia de Dios en mí hace que yo sea dadivoso. La presencia de Dios en mí hace que yo sea misericordioso. La presencia de Dios en mí hace que yo sea paciente. Que deje mis prejuicios. Actos de fe, como dejar delante de Él, a los pies del Cordero, las cosas que hay que dejar. Es porque la presencia de Dios está en mí y conmigo. Por eso Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Amén. Hermanos, el sentido religioso es lo que nos hace ver y creer en los resultados, no en la realidad. Tengamos cuidado, iglesia. Tengamos cuidado.
con el asunto de los resultados. No seamos tan resultadistas. A veces, hermanos, las cosas porque están saliendo como usted quiere no significa que Dios está ahí. Pero mucha gente quiere vivir sobre eso. Uy, wow, vea que una mega iglesia, bendito el Señor. Eso no significa que Dios esté ahí, ni tampoco porque somos muy poquitos significa que Dios también esté. Hay que producir ovejas, hermanos, hay que ir a evangelizar, hay que traer familias a Cristo y tráigalas a la iglesia. ¿Sí? Las ovejas producen ovejas. Hermano, la presencia de Dios va a hacer cambios fundamentales. Hermano, por eso dejemos de aspectos religiosos en nuestra vida, hermanos. El Señor reviste de poder a su pueblo que vive para Él. Moisés estaba convencido de que sin la presencia de Dios en su vida era inútil intentar nada, hermano. Hermano, no, la promesa de la tierra prometida, un gran resultado. Él quería una realidad, Él quería su gloria, Él quería ver su presencia. Si tu presencia no va a ir conmigo, yo no voy. Él estaba diciéndole, Señor, si tú no estás con nosotros, no lo lograremos. No daremos ni un solo paso a menos que estemos seguros de que estás con nosotros. Hermanos, Moisés sabía que era la presencia de Dios en medio de ellos lo que le distinguía de todas las otras naciones. Lo que a nosotros nos diferencia de las diferentes personas es su presencia. Y seguro usted me dice, si yo cuento y yo lo he oído, yo ya me lo sé. Si usted se lo sabe, si usted lo ha oído, practíquelo. Eso es lo que a usted y a mí nos corresponde. Es la práctica, hermanos. Dejen que todas las naciones del mundo confíen en sus poderosos ejércitos, carros de hierro y habilidosos soldados. Nosotros confiaremos en la manifestación de la presencia del Señor. La respuesta de Dios a Moisés y para nosotros hoy es que el anhelo de su presencia nos hará ver su gloria. Hermanos, no ha cambiado Dios. Dios sigue siendo el mismo. Dios quiere manifestar la gloria de Él en medio de hombres y de mujeres como usted, hermano, que quieren de Él, que quieren escuchar la palabra, que quieren venir al estudio bíblico, que quieren venir a la oración, que quieren meterse en la parte del ayuno. Dios quiere mostrar su presencia y su gloria en medio de los ejercicios espirituales. Nada de esto son inventos del hombre. Está escrito en la palabra, orad sin cesar, no dejen de congregarse. Está escrito, hermano, que hay ejercicios espirituales en donde el ayuno, la oración, hermanos, la intercesión son aspectos vitales. La evangelización, hermanos, las misiones son aspectos que están escritos para que usted y yo hagamos con ellos conforme la voluntad de Dios. Moisés recibió de Dios y le dijo, Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Este vocablo de descanso para descanso significa una cómoda y apacible confianza. ¿Qué significa? Cómoda y apacible confianza. Hermano, entonces, la presencia de Dios está con usted. Amén. Entonces usted y yo tenemos hoy una apacible confianza, una cómoda y apacible confianza. Usted confía porque la presencia de Dios está con usted. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Tenemos que confiar. Hermanos, no es solamente un asunto de que yo lo diga o lo grite o como sea. Es que yo lo creo y usted lo crea y cuando lo crea lo vivo. Y cuando lo crea lo aplico a mi vida, hermanos. Amén. Igual si tiene mucho dolor de cabeza, usted se toma una pastilla. Bueno, hoy tómese esta. Su presencia me dará confort, me dará comodidad, me dará apacible confianza. Amén. Porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Dios, en la presencia de Dios, hermanos, muchos de ellos. Vamos a ponerles por lo menos 4 y termino con esto. Abraham. Ve a Abraham en Génesis capítulo 21 y 22. La presencia de Dios fue tan evidente en la vida de Abraham que incluso los paganos alrededor de él reconocieron la diferencia entre sus vidas y la de él. Hermanos, este pagano rey le dijo, hay algo diferente en ti, Abraham. Dios está contigo donde quiera que vas. Vea usted cómo hizo este hombre. Esa es la historia de un rey. Pueden leerla ahí en todo capítulo 22. Y Abraham, hermanos, era un hombre reconocido por la presencia de Dios. Era un hombre que este rey le dijo, oiga, ¿qué es esto? Hay algo diferente en ti. Hermanos, sí, el mundo tiene que empezar a decir, hay algo distinto en usted.
Hay algo diferente. ¿Quién le contó? ¿Quién le dijo? Porque así es como pasa. Esto que yo les conté de lo del viernes, alguien llegó y les dijo, es que ahí en esa clase está, posiblemente. Pero eso es lo que Dios hace, hermano. Y cuando Dios hace eso, usted reflexiona hacia adentro, porque para mí fue un punto de reflexión y un punto importante. Y vea lo que sale de ahí sale, de ese evento sale, que ahora resulta, ahora quieren un curso pero espiritual totalmente. Y yo le dije, hey, sí, pero me lo dan en la sección de máxima, en Serra. Ah, ¿verdad? El menos leído. ¿Verdad? Tal vez sí, por obligación ahí, como tema de curso. Mira, está bueno eso, hermana. ¿Verdad? Muy bien. Muchas gracias por la sugerencia. Hermanos, entonces vemos a Abraham que la presencia está ahí. Hermano, a usted le han llegado a buscar diciendo, ves que yo creo que usted es diferente. Yo sé que sí, hermano. No es orgullo decirlo, ¿verdad que sí? ¿O no? Ah, hermanos, no sean así. ¿Sí les han llegado a buscar alguna vez en su vida? ¿Usted está convencido que hay algo diferente en usted o no? Dígame quién no está convencido. Porque aquí lo convencemos en el nombre de Jesús. Porque si hay algo diferente en usted, hermano, usted es diferente. Usted es diferente porque usted tiene el Espíritu Santo. Usted es diferente porque usted tiene a Cristo en usted. Y usted ha asumido el reto de Cristo en usted como la esperanza de la gloria. Usted es distinto, hermano. Ahora, si su comportamiento no está siendo adecuado a esto que llamamos distinto, entonces revise su corazón y empiece a decir, Señor, necesito ser transformado, porque entonces estoy caminando en un espíritu que no es el tuyo. Amén, amén. Pero si usted es diferente, ¿verdad, Miguelito? Claro, ¿verdad, hermana? ¿Verdad? ¿Sí? Claro, hermano. ¿Por qué nosotros no entendemos esto? O no lo queremos aprender, o no lo queremos asumir. Josué, hermanos, vean en Josué capítulo 1, versos 5 al 6. Vean lo que hace. Dios prometió a Josué que ningún enemigo prevalecería contra él cuando su presencia estuviera con él, hermanos. Cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, podemos ser fuertes y valientes, porque confiamos que en su promesa de que él irá con nosotros en todos nuestros caminos. Es porque le dijo, yo voy a estar con usted, Josué. Hermanos, en Josué se ve recapitulado este aspecto, que Dios sigue siendo el mismo, que Dios no nos ha dejado. A Gedeón, hermanos, esta historia de Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. La frase tu fuerza, hermanos, se refiere al versículo anterior, el Señor está contigo. Él es poderoso. Usted tiene fuerza porque Él está contigo. Hermano, dígaselo al vecino ahí. ¿Usted tiene fuerza porque Él está contigo? Claro que sí. Claro que sí, hermanos. Hermanos, Dios está diciendo, Gedeón, hay una fuerza en ti tan poderosa que puedes salvar a Israel. Estamos hablando de Gedeón, el que estaba haciendo en la era su trabajo. Estamos hablando de que él llegó exactamente donde estaba trabajando Gedeón. Gedeón no estaba en ningún otro lugar, estaba en su trabajo, hermano. Igualmente en su trabajo Dios quiere y puede trabajar con usted. Igualmente en medio de ese jefe que a veces lo pone a usted de cabeza, Dios viene y hace lo que Él quiere hacer. Y le dice, Gedeón, usted va a salvar a este pueblo. Aunque Gedeón se consideraba a sí mismo un cobarde, Dios lo llamó un poderoso hombre valiente. ¿Quién de aquí piensa que es cobarde? Si usted cree que usted es un cobarde y un miedoso, una miedosa, Dios hoy le dice, usted es valiente porque mi presencia está contigo. Amén. ¿Cuántos valientes sabemos entonces? Yo soy valiente y esforzado, hermano. Y me equivoco en muchos lados, pero soy valiente y esforzado. El Señor quería probar, hermanos, que lo que una persona puede hacer cuando su presencia está con Él es algo impactante. Ve y salva a Israel. Y ustedes conocen la historia, ¿eh? Gedeón se armó de un equipo de trabajo, hermanos, pero de esos poderosos, llevaba 3,000, ¿verdad?
Y cuando llegó por allá, el Señor le dice, vea, la verdad es que yo creo que son muchos, Gedeón. Y dice que la mitad se le fueron. Y después le dijo el Señor, Gedeón, todavía yo creo que usted lleva muchos. Y Gedeón seguro decía, ay, pero yo creo que el Señor quiere que me maten. Y entonces le dijo, bueno, los que van a lamer el agua como perros, los que usted va a llevar son estos. Hermanos, si se quedó con un puchito, con un poquito, con un poquitico, y con ese poquito, a la voz de Dios, y le dijo Gedeón, usted va a decir, por Jehová y por Gedeón. Y cuando ese hombre pegó el grito, hermanos, dice la Escritura, que ni los poquiticos que llevaban los necesitó, porque entre ellos mismos se mataron. Esforzados y valientes. Yo hoy le hablo a una iglesia valienta. Yo hoy le hablo a una iglesia que ha cumplido 20 años de valentía. En medio de lo que hemos caminado, que nos ha costado, que hemos cometido errores, yo el primero, pero que al final de la jornada Dios ha estado con nosotros, su presencia ha ido con nosotros. Hermanos, hay otra historia que también se cuenta ya en Segunda de Crónicas capítulo 14, en el verso 11 al 12. Este rey Asa, hermanos, este hombre llevó al pueblo de Dios a una milagrosa victoria sobre el ejército etíope de 1.000.000 de hombres. Hermanos, luego él testificó que fue la presencia de Dios lo que había dispersado al enemigo. Hermanos, mientras Asa conducía a su triunfante ejército de regreso a Jerusalén, el profeta Azarías le salió al encuentro a la puerta de la ciudad con este mensaje: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis será hallado en vosotros, mas si le dejareis él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Capítulo 15, versos del 2 al 4. Ay, hermanos, aquí vemos el gran secreto de tener y mantener la presencia de Dios en tu vida. Aquí está el gran secreto. Lo que el Señor le recuerda a Asa no es nada confuso. Está muy claro. Asa, nunca olvides cómo obtuviste esta victoria. Hermanos, nunca olvide usted cómo obtuvo su victoria. Nunca olvide, Gerardo, la forma en que usted obtuvo la victoria. Dice, estuviste en problemas, me buscaste con todo tu corazón y yo envié mi presencia a ti. Recuerda, fue mi presencia lo que trajo la victoria. Porque el anhelo de su presencia revelará su gloria.